una trilogía que marcó la infancia de millones de niños e influyó de una manera muy significativa en la historia del cine. Estas icónicas películas han dejado una marca indeleble en nuestra cultura y han deleitado a millones de fanáticos en todo el mundo. Pero más allá de las batallas espaciales y los famosos personajes, hay datos fascinantes que es posible que no conozcas. Por eso, hoy vamos a ver 30 curiosidades de la trilogía original de Star Wars. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Ahora sí, acomódate, agarra un snack y comencemos. 1. Al inicio, el apellido de Luke no iba a ser Skywalker. Esto confirmado tanto por Mark Hamill como por George Lucas. El nombre completo de Luke iba a ser Luke Starkiller. ¿Pero por qué cambió? Bueno, según varias fuentes, esto se debió a que en el año 1969 la secta de Charles Manson cometió una serie de asesinatos, entre ellos la de la naciente estrella en ese momento, Sharon Tate, por lo que el nombre Starkiller, léase en español asesino de estrella, podría ser algo polémico. Así que si bien habían pasado algunos años ya entre esos sucesos y la filmación de la cinta, Lucas decidió cambiar el nombre del personaje para evitar problemas. Aunque el nombre Starkiller se utilizó aún en 3 ocasiones en esta franquicia. Para un personaje de Star Wars Lego, para nombrar al aprendiz secreto de Vader en el videojuego El Poder de la Fuerza, y la más conocida como el nombre de la base de la Primera Orden en el episodio 7. 2. A pesar de lo que muchos creen, George Lucas solo dirigió la primera película de esta trilogía. George se estresó tanto en el rodaje de Una Nueva Esperanza que tuvo que ir al hospital para que lo estabilizaran. Por ello, en las 2 siguientes películas prefirió tener el puesto de productor ejecutivo, mientras que en El Imperio Contraataca Lucas le dejó la dirección a Irving Kirchner y en El Retorno del Jedi confió en Richard Marquand para esa función. 3. Harrison Ford inicialmente no iba a interpretar a Han Solo. El papel fue ofrecido a Al Pacino y a Christopher Walken, pero ambos lo rechazaron. Ford, quien ya había trabajado con George Lucas en la película American Graffiti, fue considerado para el papel, pero George no quería tener que repetir a ningún actor de su anterior película. Paralelamente, en esa época, Harrison estaba recursiéndose de carpintero, ya que no podía vivir simplemente de ser actor. Entonces, Fred Ross, el director de casting, quien quería que Ford interpretara a Han Solo, lo contrató para que arreglara una puerta de un set del estudio. Allí Harrison se encontró con Lucas y después de charlar, el director le pidió que leyera unas líneas del guión de Una Nueva Esperanza. George quedó fascinado y terminó contratando a Harrison Ford para este mítico papel. 4. Star Wars fue concebido como un remake de la popular serie Flash Gordon, ya que George Lucas era muy fan de esta. Sin embargo, Lucas no consiguió los derechos para hacer un remake, pero igualmente utilizó elementos de la serie en sus filmes. El más famoso de ellos, los textos ascendentes al inicio de la película. Otra fuerte influencia fue la cinta La Fortaleza Oculta, de Akira Kurosawa, donde se sacan muchas similitudes, sobre todo con el tema de los samuráis. Y es que la armadura de Darth Vader se basó en estos guerreros. 5. George Lucas comentó que, con el pasar de los años, hubo muchos cambios en el guión de Una Nueva Esperanza. Y, en un punto, él leyó el libro de Joseph Campbell, El héroe de las 1000 caras, donde se narra la estructura del viaje del héroe. Al leer esto, Lucas decidió ajustar su historia a esta estructura e incluso años después invitó al mismísimo Campbell a una función privada de la cinta, quien quedó fascinado. 6. Hay 2 frases que se repiten en cada película de la saga, de todas las trilogías. La primera es que la fuerza te acompañe, y fue dicha por primera vez por el general rebelde Jan Dodona antes de la batalla de Yavin 4, mientras que la otra es tengo un mal presentimiento de esto, que fue dicha por primera vez por Luke Skywalker al ver que Alderaan había sido destruida. 7. Las escenas de las batallas espaciales fueron filmadas utilizando maquetas y miniaturas para crear efectos realistas. El equipo de efectos especiales logró crear una sensación a escala épica utilizando técnicas
innovadora. Estos efectos fueron hechos por la empresa Industrial Light and Magic, creada por George Lucas en 1975, justo para la filmación de esta película. 8. El proyecto de Star Wars fue rechazado una y otra vez por varios estudios, hasta que George tuvo una reunión con los ejecutivos de 20th Century Fox, quienes decidieron darle una oportunidad. Lucas llegó a un acuerdo con estos directivos para ceder su salario como director de la película, a cambio de recibir el 40% de las ganancias de taquilla y todos los derechos del merchandising. Lo que parecía un buen negocio para Fox fue todo lo contrario, ya que Star Wars se convirtió en un tremendo éxito en taquilla, causando un fenómeno recordado hasta nuestros días y recibiendo incluso 7 nominaciones a los Oscars, algo casi impensable hasta ese momento para una película de ciencia ficción. 9. Para El Retorno del Jedi, en la versión original, el papel de Anakin Skywalker, que aparece al final como fantasma de la fuerza, fue interpretado por Sebastian Shaw, aunque luego en la versión editada del 2004, Hayden Christensen tomó su lugar para interpretar a un jovencísimo Anakin previo a su caída al lado oscuro. 10. Durante la filmación de El Imperio Contraataca, Mark Hamill sufrió un accidente automovilístico que le fracturó la nariz y dañó uno de sus pómulos. Para explicar las cicatrices en la película, se agregó la escena en la que Luke es atacado por un monstruo en el planeta Hoth. 11. ¿Sabías que Yoda no iba a llamarse así? Se barajaron varias opciones para el nombre de este personaje, pero una de las que alcanzaron a entrar en los primeros borradores del guión de George Lucas para El Imperio Contraataca era el nombre de Maestro Buffy. Sí, Buffy, como en la serie de la cazavampiros de los 90. Por suerte llegó la guionista Leigh Brackett, quien en una de las etapas de la preproducción le cambió el nombre a Minch Yoda. Ella tristemente falleció antes de que se empezara a rodar la película. Luego el nombre terminó derivando en solo Yoda, como todos lo conocemos. 12. Uno de los planos de la famosa escena de la Estrella de la Muerte explotando al final de Una Nueva Esperanza fue filmado utilizando una maqueta gigante que fue explotada con explosivos reales. La explosión resultante fue tan grande que los residentes locales llamaron a los bomberos pensando que se trataba de un accidente real. 13. Hubo 5 actores que participaron en al menos una película de cada una de las 3 trilogías. Ellos son Kenny Baker interpretando a R2-D2, Peter Mayhew interpretando a Chewbacca, Frank Oz haciendo la voz de Yoda, Ian McDiarmid haciendo del Emperador Palpatine en el episodio 6, 9 y en la trilogía de precuelas, y el único actor que ha aparecido en todas y cada una de las películas de Star Wars de las 3 trilogías, Anthony Daniels, interpretando a C-3PO. 14. En la escena donde Leia le dice a Han que lo ama, él responde "lo sé", en vez de un clásico "yo también te amo". Esta frase fue cambiada en una lectura de guión entre ambos actores y el director antes de rodar esa escena. Según Harrison Ford, esa respuesta era la mejor manera que Han Solo tenía de decir "esto no ha terminado". 15. Justamente hablando de esa escena del beso entre Han y Leia, hay un error de continuidad que no muchos se han dado cuenta. Y es que cuando Han va a entrar a la cámara para que lo congelen en carbonita, él tiene las manos atadas. Pero cuando sale ya congelado, tiene las manos levantadas claramente separadas. Un pequeño error que uno no se da cuenta por la intensidad de la escena, pero que igual es curioso. 16. En la versión original del Imperio Contraataca, el emperador lucía de esta manera y fue interpretado por una mujer. La actriz Marjorie Eaton fue quien encarnó al líder del imperio usando una prótesis facial, mientras que el actor Clive Reveal prestó su voz para la secuencia. Luego, en ediciones posteriores, se reemplazó a la actriz por Ian McDiarmid, quien interpreta a Palpatine en El Retorno del Jedi. 17. La relación entre el actor de Darth Vader, David Prost, y Lucasfilm nunca fue fácil. Primero, por el disgusto que se llevó el actor al enterarse en la proyección de la primera cinta que su voz había sido reemplazada por la de James Earl Jones. Pero todo empeoró por una, entre comillas, casualidad. Lo que sucede es que Prost dio una entrevista mientras estaba en la etapa de postproducción de El Imperio Contraataca
contraataca, y en dicha entrevista él declaró que sería una buena idea que Vader sea el padre de Luke, cosa que terminó pasando. A Lucas no le hizo gracia esto, y en la última película de la trilogía, en vez de salir Prost como Anakin al final, salió el actor Sebastian Shaw, con la justificación de que David era muy joven para interpretar al padre de Luke, y todo terminó de estallar con unas supuestas declaraciones de Prost al medio Daily Mail, donde admitía antes del estreno del filme que Vader moría en el Retorno del Jedi, algo que luego negó el propio actor. Pero ese fue motivo suficiente para Lucas para banearlo de todo lo relacionado con Star Wars. Tanto es así que hasta antes de su muerte en el 2020 tenía prohibido ir a las convenciones y eventos de esta saga. Una relación muy complicada de principio a fin. 18. Al inicio, la tercera película de esta trilogía no iba a ser llamada El Retorno del Jedi, sino La Venganza del Jedi. Pero semanas antes del estreno de la cinta, George Lucas decidió cambiar el nombre del filme y dijo que el cambio se debía a que el título Venganza no podía ser usado, porque un Jedi no busca venganza. En cambio, los Sith sí que la buscan, por lo que se guardó esa palabra para la tercera película de las precuelas, llamándose La Venganza de los Sith. 19. George Lucas al inicio no tenía fe en Star Wars a nivel de taquilla, tanto así que en la premiere de Una Nueva Esperanza, George se fue de vacaciones con Steven Spielberg y sus respectivas familias a Hawái. Curiosamente, en ese viaje se les ocurrió la idea de hacer la cinta de Indiana Jones. 20. ¿Sabías que George Lucas casi desata una guerra en el rodaje de Una Nueva Esperanza? Lo que sucede es que en el año 1976, mientras estaban grabando en Túnez, Muammar el-Gaddafi, por aquel entonces líder de Libia, vio un gran vehículo que parecía ser de uso militar muy cerca de la frontera con Túnez. La situación en ese momento entre ambos países era muy tensa y el estallido de una guerra podía darse en cualquier momento. El Gaddafi mandó una advertencia al gobierno tunecino para que movieran ese vehículo, el cual no era nada más ni nada menos que un reptador de las arenas de los Yaguas, donde estos llevaron a Citripio y Artuditu al inicio del filme. El gobierno de Túnez habló pronto con George Lucas y, por seguridad de todos, decidieron mover la producción a Death Valley, California, aunque algunas fuentes dicen que Lucas volvió a Túnez para grabar algunas escenas, pero esto no llegó a ser confirmado. 21. En Una Nueva Esperanza, cuando Citripio está buscando a Artuditu, cuando recién cayeron en Tatooine, en el fondo se puede ver un esqueleto del que es denominado el Gran Dragón Krayt. Ese esqueleto no fue hecho por CGI, sino que fue construido especialmente para esa escena. Cuando terminó el rodaje lo dejaron ahí, pero lo curioso es que cuando volvieron a la misma locación para rodar Star Wars: El Ataque de los Clones, es decir, casi 25 años después, el esqueleto seguía ahí y hasta el día de hoy continúa. 22. En la primera entrega de esta trilogía hay una escena en donde unos Stone Troopers entran al puesto de control donde se encontraban Citripio y Artuditu, y uno de ellos se golpea la cabeza con la puerta al entrar, pues esta ha sido una de las escenas más divertidas para los amantes de Star Wars. Tanto es así que George Lucas no solo no la quitó del corte final, sino que en el año 2004, en una reedición, le agregó un sonido de golpe a la secuencia. Se ha especulado mucho sobre quién era el actor que interpretó a ese Stone Trooper, pero el que se cree que fue con casi seguridad es el actor Laurie Good, quien comentó que el día de grabación de esa escena se sentía mal del estómago y cuando se disponía a ir al baño le apresuraron para que haga la escena y su condición lo distrajo y se chocó con la puerta, así dejándonos esta curiosa escena. 23. Una de las principales razones por las que Han Solo fue congelado en carbonita fue que no se sabía si Harrison Ford iba a volver para la tercera entrega de la trilogía, pues a diferencia de Mark Hamill y Carrie Fisher, Ford solo había firmado un contrato por 2 películas y no 3, y con el reciente éxito de Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, era muy poco probable que regresara. Ni siquiera el mismísimo George Lucas pensó que eso podría ser posible, pero el
productor del Retorno del Jedi, Howard Kazanjian, fue quien negoció y convenció a Ford para que volviera a terminar la trilogía. 24. Algo curioso es el por qué George Lucas decidió cambiar de director entre el episodio 5 y el 6. Algo llamativo porque tuvo una gran química con Kushner y habían producido probablemente la mejor cinta de Star Wars. Pero este cambio tuvo que ver con algo muy particular: los créditos de la película. Antes, si aparecían los créditos de la productora, también tenía que aparecer el crédito del director. Es decir, en la quinta cinta, Lucas decidió dar crédito a Lucasfilm, pero no al director, algo que, según el sindicato de directores americanos, no era correcto. Lucas hacía esto para agilizar entrar rápido a la acción de la película y evitar demoras. A Kushner le daba igual si aparecía su nombre o no, pero el sindicato estaba obligando a Lucas a sacar la cinta de los cines y corregir esa secuencia, algo que le hubiera costado casi $500,000 más una multa de $15,000. Entonces Lucas decidió pagar la multa y salir del sindicato, pero por esa decisión, para su próxima película El Retorno del Jedi, no podía reclutar a ningún director que estuviese dentro del sindicato de directores americanos. Por ello contrató al director británico Richard Marquand para la última entrega de la trilogía. 25. En El Imperio Contraataca, el efecto de Luke atrayendo su sable de luz con la fuerza se consiguió con algo tan simple como grabarlo lanzándolo y poniendo luego la película en reversa. Efectos prácticos. 26. En la escena en la cabaña de Yoda, Luke se da un golpe en la cabeza contra el techo. Kushner hizo repetir la escena 16 veces antes de quedar satisfecho con el resultado. Pobre Mark Hamill. 27. George Lucas realizó el casting para Leia en el estudio que Brian De Palma buscaba protagonista para su filme Carrie. Fisher, de 19 años, audicionó para ambas películas. Sus créditos incluían solo la cinta Shampoo y la actriz sentía que no tenía muchas posibilidades de ser elegida. Finalmente, la actriz logró el papel de Leia con la condición de perder 4,5 kilos antes de iniciar el rodaje. 28. En términos de recaudación, Una Nueva Esperanza tuvo un presupuesto de 13 millones y recaudó más de $775 millones. El Imperio Contraataca invirtió 18 millones en hacerse y recaudó 538 millones. Y finalmente, El Retorno del Jedi gastó $32,5 millones y recaudó más de 475 millones. 29. La imagen de apertura de Una Nueva Esperanza refleja a la perfección la situación de la galaxia en ese momento. Una pequeña nave huyendo rápidamente mientras un destructor gigantesco entra a escena para atraparlo. Una gran ilustración de lo que nos va a contar la cinta. 30. ¿Quiénes sabían que Darth Vader era el padre de Luke antes del estreno de la película? Sin dudas, el "Yo soy tu padre" de Vader a Luke es una de las escenas más icónicas de la historia del cine. Pero ¿cómo hicieron para que este gran secreto no se filtrara por ningún lado? Usaron una línea falsa. El actor que prestaba el cuerpo para Vader, David Prost, en la grabación de la escena no dijo "Yo soy tu padre", sino "Obi-Wan mató a tu padre", porque esa línea es la que estaba escrita en el guión que le entregaron. Los únicos que sabían de la línea real eran George Lucas, el director Irving Kushner, el propio Mark Hamill y James Earl Jones, quien prestó su voz para el papel de Darth Vader. Y bueno, estas fueron 30 curiosidades de la trilogía original de Star Wars. ¿Conocías todas las curiosidades? ¿Cuál es tu curiosidad favorita? Déjame saberlo todo en los comentarios. También coméntame si te gustaría que haga un video de las otras 2 trilogías que faltan de esta gran saga. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 30 curiosidades de la trilogía original de Star Wars. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.